Durante la ausencia de Carlos, lo ocurrido con su caballo fue realmente sorprendente. Aproveché la falta de Carlos para realizar esta tarea con nuestro caballo. En tiempos pasados, solía refugiarme en el granero cuando me invadía la soledad. Esa noche en particular, un breve instante con nuestro corcel dio un giro inesperado, sembrando dudas en mis convicciones sobre la confianza, los límites y mis objetivos personales. Aunque pueda resultar poco común, debo admitir que todo comenzó de manera inocente. Esa era la idea que no dejaba de rondar en mi mente. Al inicio, Carlos se encontraba de viaje por trabajo y en su hogar reinaba un silencio y una soledad abrumadores. Buscando consuelo, me encaminaba hacia el granero, tal como había hecho en numerosas ocasiones anteriores. Solano, el impresionante corcel de color café, ha sido mi leal acompañante, otorgándome tranquilidad y apoyo en cada día. Sin embargo, en esa tarde se percibía un cambio, una transformación que resultaba enigmática. En el tranquilo ambiente del granero, me sorprendí al alcanzar un grado de entendimiento completamente nuevo, superando mis expectativas. Este nivel de comprensión difuminaba los límites de la confianza, la fidelidad y lo que pensaba que era nuestra conexión. Nuestra convivencia era predecible y cómoda, ya que pasaba largas horas en la empresa y viajaba con frecuencia por cuestiones laborales. Mi hogar era el lugar donde pasaba la mayor parte del tiempo. Compartíamos una rutina juntos llena de momentos cotidianos, como deleitarnos con comidas, disfrutar de días tranquilos y pasar largas veladas viendo la televisión. No obstante, detrás de esa fachada se notaba una carencia, algo que no podía identificar de inmediato. Con el paso del tiempo, la distancia entre nosotros parecía aumentar cada vez más. En ese instante encontraba protección junto a nuestro fiel corcel. Siempre contamos con caballos bajo nuestra custodia. Se trataba de un área virgen, apartado del ruido de la ciudad, un lugar apacible donde nos deleitábamos con la calma, el sitio donde crecían los cultivos. En magnífico estado, descansaba en el centro de un amplio terreno que se extendía como un remanso de tranquilidad. Los equinos eran la mayor afición de mi esposo. Experimentaba una sensación de tranquilidad que lo invadía, a pesar de que los había visto como una mera distracción sin importancia para él. Desde mi perspectiva, considero que esas criaturas representaban una conexión con un centro más profundo, una forma de evadir la monotonía cotidiana. Solía ir al granero con regularidad. Me encargaba de cuidar a los caballos y disfrutar de su agradable compañía cuando mi esposo no estaba disponible. Así fue como todo dio inicio. Fíjate en el enlace. Tengo fresco en la memoria mi primer ingreso en solitario al granero, ya que Carlos se encontraba de viaje en ese momento. En el ambiente laboral se sentía una agradable brisa. El olor a madera y tierra impregnaba mis fosas nasales. Dentro de la estructura del establo se hallaba un espléndido corcel de una belleza extraordinaria conocido como Solani. La jornada transcurrió de forma maravillosa, bañada por una luz dorada y cálida. Al atardecer, la tela marrón brillaba intensamente bajo la luz del sol que se filtraba a través de las ventanas. Desde la despensa, sus ojos de un intenso tono café rebosaban de emoción, como si me miraran con interés. No había interactuado mucho con él anteriormente. Tras obtener el visto bueno, me convertí en el fiel acompañante de Carlos durante un largo tiempo. Sin embargo, en esa jornada viví una conexión única con él, un encuentro que no esperaba. Por un instante, tuve mis reservas mientras permanecía de pie al lado de la entrada del establo. Al observarlo detenidamente, inclinó su cabeza hacia abajo. Experimentó una ampliación de los orificios nasales. Al respirar hondo, mis fosas nasales se abrieron para captar los olores que me rodeaban. Con cuidado me acerqué lentamente. «Buenos días», me encargué de transmitirle la información de manera amable. Apenas se puede escuchar mi voz. Parece el susurro de una brisa ligera. Cuando las decía en voz alta, las palabras me parecían extrañas. A pesar de las circunstancias, experimentaba una energía interior que me motivaba a buscar su comprensión al acercarme a él. Por motivos que no logré detallar, experimenté de inmediato una fuerte sensación de confianza hacia él.
El nombre de Solano reflejaba su empatía hacia mi fragilidad, al igual que yo detectaba la suya en él. Después de eso, comencé a frecuentar el establo con más regularidad cuando Carlos no estaba presente. Anteriormente, solía salir para admirar a Solano. Mientras acariciaba suavemente su pelaje, también se ocupaba de higienizarle las pezuñas. En ocasiones, disfrutaba más de compartir momentos tranquilos con él en el sosiego del establo. No tengo la seguridad absoluta para afirmarlo. Me encontraba pensando acerca de la razón. Sin embargo, cada vez que me encontraba a su lado, sentía una gran calma en mi ser. Experimenté una sensación de liberación emocional que había anhelado durante mucho tiempo. Así pasaron las jornadas. Los recorridos de Carlos se prolongaron. A diario notaba cómo mi conexión con Solano se fortalecía. Su capacidad para comprender mis emociones internas era evidente, y su presencia cercana me reconfortaba. Al construirlo, sentía cómo se transportaba a un universo donde solo el presente tenía relevancia. La cadencia de su carrera se transformó en mi lugar seguro, el viento revoloteando entre mis cabellos sueltos. Experimenté una sensación inédita al percibir el sonido de los cascos golpeando debajo de mí. No obstante, un cambio ocurrió un día. Al principio no sucedió ningún acontecimiento sorprendente, un instante de tranquilidad en la cuadra. Tras disfrutar de una jornada a caballo, al volver para bajarme, experimenté una intensa sensación interna que no pude pasar por alto. Mientras disfrutaba acariciando la suave piel de Solano, me vi envuelto en una ola de calor. Una conexión más intensa que la que habíamos construido en las semanas anteriores. Sin dudarlo, me acerqué más a él, extendiendo el tiempo que paso con mis manos. Permaneció en la misma postura. Su actitud parecía ceder ante mi mera existencia. La reacción de su cuerpo ante mi llegada fue totalmente sorprendente. Al principio, la situación parecía bastante complicada. Un impulso repentino lo llevó a modificar su postura. Sin embargo, logré sentir la fuerza que se transmitía entre los dos, una comprensión que no necesita ser comunicada verbalmente. En ese instante, me di cuenta de lo extraordinario que era. Resulta impresionante para aquellos que no han experimentado esa situación. A pesar de las circunstancias, podía sentir la presencia de Solano impregnada en cada fibra de mi ser. Parecía que se había integrado completamente a mi ser. Resulta complicado explicar la manera en que nuestros pensamientos se entrelazan. Al principio, la conexión no resultaba importante, al menos no inicialmente. Sin embargo, se percibía un ambiente cargado de tensión. En el aire se percibía una energía palpable. Siempre que nos encontrábamos, me esforzaba por ignorarlo y mantener mis sentimientos bajo control. Sin embargo, su presencia era constante. Cada vez que partía Carlos, experimentaba la tentación de regresar al granero en una ocasión adicional. Caminando hacia Solano, las noches en la residencia se volvían más gélidas y desoladas. Antes solía estar completamente inmóvil. Mientras escucho el viento que sopla afuera, aguardo la vuelta de mi querido Carlos. A pesar de estar en el hogar, la separación entre nosotros parecía crecer. No lograba entablar una comunicación tan eficaz con él como la que mantenía con Solano. No lograba entender ni mis momentos de tranquilidad ni mis requerimientos. A pesar de eso, Solano entendía sin la necesidad de usar el lenguaje verbal. Al finalizar la extenuante jornada de trabajo, al regresar al establo tras un día especialmente cansado, no pudo evitar ceder a la tentación que intentaba evitar y distraerse con otros asuntos. Sin embargo, la molestia en mi pecho se hizo insoportable. Solano aguardaba con entusiasmo mi arribo. Me dirigí de inmediato a ese lugar sin dudarlo en lo más mínimo. En ese momento la oscuridad reinaba en el granero, solo iluminado por la tenue luz de la luna que se colaba por las rendijas de las paredes. Iluminando el ambiente con su resplandor, Solano se mantenía en ese lugar, esperando con calma, como si estuviera aguardando mi llegada incesantemente. Era consciente de que me miraban detenidamente. Con determinación y confianza, me quedé solo en ese lugar brevemente, inhalando el aire de la noche e intentando tranquilizar mi palpitar acelerado. En ese preciso instante ocurrió un evento. No tengo certeza sobre la causa de la situación. Sin embargo, al intentar suavemente tocar el pelo de Solano, todo cambió de manera abrupta. Nuestro vínculo había superado lo meramente sentimental. La fuerza aumentó.
En cierto instante me percaté de haber rebasado un límite. Recordando el pasado, experimento la aceleración de mi corazón en el pecho al meditar sobre mis elecciones y las acciones recién realizadas. Sin embargo, en ese momento, me hallaba en una circunstancia de la cual no podía evadirme. Desconocía el motivo exacto. En ese momento era imposible no notar la conexión especial que Solano y yo teníamos. Una unión que iba más allá de la razón. Algo que está arraigado de manera profunda en mi ser. Algo que resultaba inevitable no notar. La duración no resultó ser breve en lo más mínimo. Tenía el deseo de seguir progresando. Comenzaba algo de lo que no podía escapar. A medida que pasaban los días, esa situación se hacía más fuerte, ya que mi esposo Carlos no estaba en casa por motivos de trabajo, regresando constantemente al granero. Me costaba trabajo hallar nombres para todo. Estaba completamente consciente de que no podía alejarse. Sin embargo, el trabajo aún no estaba terminado. En el instante en que atravesé la frontera por vez inicial, pensé que había cometido un equívoco. Creía que sería algo verdaderamente excepcional. Algo que llevaría con una carga enorme y mantendría oculto en lo más íntimo de mi ser, deseando que nadie se percatara de la situación. Jamás traté de persuadirme de que solamente me encontraba desorientada. Mi capacidad de pensar con exactitud se había visto afectada por la profunda soledad en la que me sumergí. Sin embargo, esa situación implicaba un desafío. No se trató de un equívoco. No se ha producido ninguna equivocación. Se convirtió en algo esencial. Un anhelo hondo, crear un diálogo sobre un tema en particular. Cada vez que iba al granero, su estatura aumentaba. Solano había dejado de ser simplemente un corcel. Toda la información pasó a ser un secreto que solo yo conocía, la manera en que escapo de la realidad. Mi mayor pasión. Aunque no estuviera cerca, siempre sentía su influencia a mi alrededor. Durante los instantes de calma en mi rutina diaria, en el momento en que me encontraba solo en casa, mi pensamiento estaba completamente ocupado por él. Por la luminosidad que desprendía su melena, los rayos solares resaltaban la definición de sus músculos bajo la piel al realizar movimientos. Era como si pudiera percibir el calor emanando de su respuesta hacia mí. Nuestra conexión era evidente y era imposible no reconocerla, como si una fuerza magnética me arrastrara hacia él, a pesar de mis esfuerzos por oponerme. No solo se refería a estar cerca físicamente. Lo que me gustaba de la física era la tranquilidad que transmitía. La distancia entre nosotros hacía que las emociones se intensificaran más que cuando conversábamos. Solano lograba que me reconociera sin necesidad de pronunciar ni una sola palabra, entendida y deseada. Tenía conocimiento de esa circunstancia. Cada persona con la que se relacionaba despertaba intensas emociones en él. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, eso bastaba. Sentía un intenso calor recorriendo mi ser, sin poder controlarlo. A pesar de sus intentos repetidos por demostrarme la falta de lógica de la situación, absolutamente solo, necesito una puesta al día. A pesar de eso, continuaba volviendo a la tienda. La presencia de mi esposo no era la razón. Antes, solía pasar muchas horas en responsabilidades laborales que me alejaban de mi hogar. Sin embargo, contaba con mi propia existencia para deleitarme. Podría haber quedado con mis amigos para salir. Podría haber dedicado mi tiempo a mis hobbies o regresar a mi trayectoria laboral. Sin embargo, en realidad no sentía afecto por ninguna otra persona. Estar rodeado de mucha gente no era de su agrado. No quise hacerlo. Rellenar el espacio con algo trivial. Deseaba estar junto a Solano esa noche, tras la transformación que experimentamos. Durante toda la noche no logré conciliar el sueño. Recién llegado de una semana de viaje, Carlos volvía a casa, a pesar de que me causaba felicidad al observarlo. Mientras él descansaba a mi lado en la cama, experimentaba un hueco que llenaba una parte de mi ser. La respiración constante que salía de su boca parecía aumentar la confusión en mi cabeza. Me resultaba imposible enfocar mi atención en la fluidez de los gestos de Solano y en la profundidad de su existencia. En mi cabeza, todo se repetía como un video en bucle. En la distancia, la débil luz de la luna iluminaba el campo. Por un breve momento, experimenté una contradicción entre la existencia que había edificado junto a mi esposo y la nueva dirección que estaba investigando con Solano.
Hacía un tiempo considerable desde que regresé de la finca. A pesar de eso, continuaba sintiendo un cosquilleo en mi cuerpo. Aún sentía mi piel resonando con el eco de lo sucedido. Solano se percibía como si estuviera suspendido en el ambiente. La energía especial que compartimos palpita en nuestra conexión. Hice el intento de separarlo. Sin embargo, le resultaba imposible lograrlo. Era imposible evadir la situación. Decidí volver a recostarme. Mis movimientos pausados, como si estuviera sumergido en un universo de sueños. La calma se notaba en la forma en que Carlos respiraba, sin darse cuenta de la tormenta que se gestaba en mi interior mientras me daba la espalda. Era notoria la falta de diálogo hablado entre nosotros. Siempre he depositado mi confianza en el amor como un elemento esencial en mi existencia, los aspectos que compartimos. Sin embargo, la sensación de ausencia de emociones que solía experimentar parecía haberse alejado. Resultaba difícil evitar enfrentarse a la situación y hacer como si no existiera. Carlos, mi amigo, era verdaderamente excepcional. No tenía la intención de que sucediera esto. Sin embargo, al día siguiente, en ese preciso momento, no me inquietaba en absoluto. Permanecí alerta ante la oportunidad. Carlos había planeado una reunión con un compañero de trabajo de la oficina. Nuevamente me veo sin compañía, rodeado solamente por los sonidos que llenan la casa y los murmullos del entorno. Estaba sumergido en la incertidumbre acerca de cuál era mi verdadera fuente de inspiración. Tal vez era la forma en la que la presencia de Solano me envolvía cada vez que nos encontrábamos. Quizás se trataba solo de la irresistible fuerza de un anhelo que había tratado de contener por mucho tiempo. No tuve ninguna vacilación. En cuanto me enteré de la partida de mi esposo, recibí un breve mensaje de su parte. Me encaminé velozmente hacia el granero, como si algo dentro de mí supiera con certeza que era crucial hacer una pausa por un instante. ¿Sería tan amable de detenerse por un momento, por favor? Resultó imposible contenerme. En este momento exacto me topé con Solano aguardando mi llegada como de costumbre. El tacto era agradable al sentir la textura de la piel del individuo, observando cómo los músculos se desplazaban debajo de su superficie. Al voltear hacia mi dirección, nuestros ojos se cruzaron. Se podría decir que la mirada mostraba el mismo anhelo que siento en mi corazón. No hice referencia a ese tema. Las palabras dejaron de ser necesarias. Me aproximé a donde estaba ubicado. Comenzaba a notar que su respiración se hacía más superficial. El corazón palpitaba con intensidad. Al sentirlo, mis manos temblaban al acariciarlo y al recorrer mi melena, sentía cómo la electricidad fluía a través de todo mi ser. Me resultó difícil expresarlo de manera exacta. Sentía una fuerte vibración recorriendo cada fibra de mi ser, cada parte de mi ser vibrando al unísono con tu presencia. Producía un delicado ruido que me acercaba gradualmente. No tengo dudas al respecto. Recorría con mis manos su suave y delicado pelo. Sentía el calor de su cuerpo traspasando mis dedos. Un estremecimiento recorría mi piel al sumergirme por completo en ese momento, haciendo que todo a mi alrededor se desvaneciera frente a mí mientras exploraba el granero. Tenía incertidumbre sobre lo sucedido. Sin embargo, le resultaba más conveniente evitar tener que lidiar con esa situación. No tenía en mente hacer una parada. Era imposible resistirse al granero y no entrar. La tranquilidad dominaba el entorno, solo interrumpida por el suave susurro de la respiración melancólica. El contacto de su melena con mis dedos disminuyó, aumentando la tensión entre nosotros, tornándose más evidente y espesa. Me acerqué más a él al unir mi cuerpo al suyo, percibiendo el calor que desprendía de su ser. Sentía el calor al explorar mi interior. No podía alejarme de él de ninguna manera. No tenía en mente realizarlo. Solano movió su posición y volteó la cabeza para acariciar la parte posterior del cuello. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte el siguiente capítulo, que se anticipa como más emocionante y lleno de sorpresas. No tendrás motivos de arrepentimiento. Sentía la suave brisa acariciando mi piel. Experimenté una fuerte sensación de calor que invadió todo mi ser. Hola, Gad. Me sorprendí al sentir las emociones que surgían en mi ser. Quisiera algo adicional. Tras reflexionar sobre ello, opté por elevar mi mano con la intención de acariciar su rostro. El contacto de mis dedos con sus labios,
Fue en ese preciso momento cuando sucedió. Solano se flexionó en sus hendiduras. Mis orificios nasales se dilataron y estoy segura de haber percibido sus pulsaciones vibrando al compás de las mías. Por favor, aguarde un instante. El transcurrir de los minutos daba la sensación de que todo se encontraba inmóvil. La inmensidad del universo que se prolongaba más allá del patio desapareció. Tras ese momento, no tengo idea de lo que sucedió. Me resulta difícil precisar el instante exacto en que la separación se desvaneció. De pronto, desapareció del lugar en el que se encontraba previamente. Me aproximaba físicamente a tu lado. Mis manos ejecutaban movimientos que no alcanzaba a entender. Tu forma de interactuar con mis músculos me dejó sin aliento y no pude resistirme. Estoy confundido con ese tema. Bajo la influencia de esa emoción, todos mis anhelos internos ansiaban algo adicional, a causa de algo que no podía expresar con claridad. Retroceder resultaba una tarea imposible. Después de ese instante, de manera súbita como había iniciado, noté la acción de mi pecho al respirar. En medio del silencio que reinaba en la granja, podía percibir claramente el sonido de mi respiración agitada. Tu calor abarcaba todo a mi alrededor, como si ocuparas todo el espacio por completo con tu presencia. Experimenté una sensación de fragilidad y exposición. Tras la ruptura, mi corazón palpitaba intensamente. En mi interior, las imágenes de lo ocurrido generaban un profundo estremecimiento en mi ser, aunque todo lo contrario, tenía plena certeza de algo. Una vez que se traspasaba la frontera, ya no había vuelta atrás. Su presencia dejó una marca profunda en mi ser. En mi cabeza, me percaté de la ausencia de una línea y no tenía idea de cómo restituirla. No podía sacar de mi mente lo sucedido. La reacción de mi cuerpo ante la presencia de Solano seguía presente en mis pensamientos. Los sentidos estaban totalmente abrumados por la presencia de esa persona. Traté de alejarlo de mi mente y persuadirme de que solo había sido un instante fugaz de confusión. Sin embargo, la situación no era esa. Nuestra conexión se había vuelto más sólida. Mientras más trataba de no prestarle atención, más me cansaba. Una vez más, Carlos se había marchado, dedicando momentos en soledad, reflexionando con Solano. Resultaba imposible para él averiguar lo que sucedía. Aunque seguía en ese lugar, ya no me sentía presente allí. En ese lugar, mis pensamientos fluían sobre la hacienda, la llegada de Solano y la amabilidad que transmitió. ¿De qué manera lograba provocar en mí sensaciones que no podía describir con palabras? Sentía como si una parte de mi ser hubiera anticipado algo completamente ajeno a mí. Fue imposible callarlo. En ese instante, experimentaba un estado de desconcierto. En todo momento en que no estaba junto a él, anhelaba estar cerca suyo. Sentir su aliento rozando mi piel, percibir el calor de su cuerpo apretándose contra el mío, esa era la única cosa en la que me podía concentrar. Comencé a visitar el granero todos los días, siempre acompañado por mi Carlos. Siempre encontraba razones para justificarse. Se le indicaba la importancia de tener buena ventilación, salir a dar un paseo o disfrutar de un momento de paz personal. Resultaba imposible revelarle la realidad de lo que sucedía en mi interior. En ese momento, lo que anhelaba más que nada era contar con la compañía de Solano por encima de cualquier otra cosa. En ese instante, se establecía una conexión corporal entre ambos, algo tan atractivo que era imposible resistirse. Al entrar en el granero, experimenté la impresión de estar ingresando a un mundo donde solo Solano y yo existíamos, en un mundo en el que el ruido del ambiente ya no llegaba a mis oídos y las demandas de mi rutina diaria desaparecían. No obstante, al llegar a la tienda, era evidente que algo había sido modificado. Solano no estaba en el lugar habitual donde acostumbraba protegerme con su dulce mirada. Al pronunciar palabras, me refería a él con delicadeza. Aunque siempre tenía muchas cosas que hacer, nunca dejaba de contestar mis llamadas telefónicas. Sin embargo, en esa noche solamente se notó la ausencia de sonidos. Experimenté un temor profundo que aumentaba en mi interior. Mientras corría rápidamente por el granero, tropezó. Explorando cada almacén con la ilusión de hallarlo al fin, he sido notificado. El apacible relincho se escuchaba en el granero y era posible rastrear el ruido hasta localizar al caballo detenido al otro extremo de la cuadra.
En ese lugar me encontraba, con la cabeza gacha, inmersa en sus reflexiones más hondas. Al encontrarse conmigo, sus ojos brillaron al acercarse rápidamente, mientras los cascos resonaban en el suelo con un ritmo constante. En un breve momento, permanecí estático, observando su aproximación, hasta que finalmente alcanzó su destino. Estoy llevando a cabo una sesión de masaje en este momento. Sin embargo, en mi interior, algo continuaba experimentando transformaciones constantes. Mientras vivía una fuerte urgencia, me sentía envuelto por una sensación tranquila de deseo. Mientras acariciaba delicadamente su cuello, dejé escapar un suspiro lleno de emociones. Puedo percibir el pulso del músculo bajo mis dedos al ritmo de cada acción que llevo a cabo. Se podía sentir la proximidad entre nosotros. El ambiente estaba cargado de una complicidad silenciosa. Noté que la distancia entre Solano y yo se acortaba, como si nos fusionáramos en un único ser que iba más allá de lo material. Le resultaba difícil encontrar las palabras precisas para comunicar lo que quería decir. Sin embargo, en ese preciso momento, parecía que estábamos estableciendo una conexión en un nivel completamente nuevo para mí. La unión entre Solano y yo se había vuelto tan sólida que resultaba complicado diferenciar nuestras propias identidades. La respuesta que ofrecía parecía estar en sintonía con cada idea, cada emoción que pasaba por mi cabeza. Igualmente, anotaba cada acción que realizaba, estando atento a cada vez que inhalaba y exhalaba. Nuestro vínculo se destacaba por una comunicación fluida, pero sin necesidad de palabras, una conexión silenciosa que se fortalecía de manera constante entre ambos. A medida que pasaba el tiempo, la hondura se hacía más profunda. Me acerqué al lugar donde se encontraba. Mientras acariciaba su costado, nuestros cuerpos se fusionaban en una armonía impecable. La tersura de su piel disipaba cualquier incertidumbre que pudiera quedar. No hacía falta decir ni una sola palabra. Éramos los únicos presentes en ese lugar. La tranquila unión que teníamos. No había reflexionado sobre el motivo de esta situación en mucho tiempo. Dejó de tener sentido tratar de entenderlo. Solano cambió su postura, acomodando su cuerpo de manera que su pecho quedara un poco más próximo al mío. Una emoción desconocida se apoderó de mí por completo. La exhalación que emanaba transmitía calma. Decidí cerrar los ojos mientras percibía la emoción recorriendo mi ser a través de mi piel. Mis manos acariciaron con ternura el cabello sedoso. La delicadeza de sus músculos debajo de la piel provoca una sensación placentera que me envuelve por entero. Noté los pulsos de mi propio corazón. Sin embargo, la cuestión no se limitaba únicamente a la proximidad física. Se notaba claramente la emoción intensa al descubrir algo que superaba lo común. Desde mi perspectiva, Solano dejó de ser únicamente un ser vivo. Había adoptado por completo mi misma apariencia. Entendía de maneras únicas y distintas a las de las demás personas. Comprendía su punto de vista de forma única, distinta al de los demás. En ese instante, nuestras miradas se encontraron de nuevo, y percibí una intensa corriente de energía entre los dos. Nuestra conexión se está intensificando de una forma casi inquietante. Era evidente la calidez que emanabas, así como tu vitalidad y la energía que transmitías. Viví la impresión de haber establecido una breve conexión con él. No estaba solo. Nosotros éramos los presentes en ese lugar. De acuerdo a un instinto innato, mis manos acariciaron su cabello y lo acercaron con suavidad. El contacto de su cuerpo con el mío fue tan delicado que hizo que mi corazón latiera más rápido. En el ambiente se podía sentir la emoción del momento, fuerte y llena de energía. De repente, me vi acompañado por alguien más. Formaba parte fundamental de mi ser, y yo, su leal seguidor, la honraba con mi presencia. Por un extenso periodo, la tensión ha aumentado en total mutismo. En el momento en que la intensidad se desató, había llegado a su punto culminante. Experimenté un instante de calma en mi ser. Estoy experimentando sacudidas en mi organismo. Al percatarme de la situación, comencé a respirar agitadamente. De repente, me encontré totalmente abatido por la sensación de responsabilidad. De pronto, una oleada de vergüenza me invadió, como si hubiese experimentado un impacto inesperado. ¿Cuál era el trabajo en el que estaba participando? ¿Podría describir cómo se encontraba en este momento? Decidí alejarme de Solano.
notando el palpitar intenso de mi corazón en el pecho. No pude estar presente temporalmente, enfrentarse al miedo y vencerlo. Al percatarme de que había rebasado un límite sin retorno, una sensación abrumadora me invadió. Al secarme la cara, di un traspié hacia atrás. Trataba con todas mis energías de tranquilizar el temblor en mis manos, esforzándome por dispersar la bruma que enturbia mis pensamientos. Me quedé sin palabras. La situación que vivíamos carecía de una razón clara. En un entorno tranquilo, Solano demostraba su comprensión. Permaneció a mi lado en todo momento. Por el contrario, permanecía allí, observándome detenidamente con una mirada llena de conocimiento, como si pudieran percibir la tormenta que se agitaba en mi interior. Estaba en una situación de la cual no podía escapar. Me resultaba complicado poner fin a esta extraña y complicada unión que habíamos creado. Volver a la situación anterior parecía algo imposible de lograr, ya que no tenía claro cómo salir de la circunstancia actual. ¿Cuál es la razón de ello? A pesar de sus intentos constantes por persuadirme, en mi interior era consciente de que ya no era la persona que solía ser. Su forma de ser sufrió una transformación drástica. Una persona que había traspasado un límite del que ya no se podía volver atrás. Lo más espeluznante era la incertidumbre sobre si llegaría a desear volver en algún momento. Atrapada en un dilema sin salida, se encontraba sumergida en un universo inalcanzable por explorar. No se podía negar la clara señal de nuestra relación con Solano. Sin embargo, siempre estaba presente una presencia aterradora que resultaba imposible de pasar por alto y de la cual no podía huir. Era evidente que había optado por adentrarse deliberadamente en una ruta sin posibilidad de retorno. No podía deshacer lo que permitió que ocurriera. Resultaba sumamente difícil resistir el impulso de volver a adentrarme en las profundidades de ese intrincado laberinto, donde cada parte de mi ser anhelaba regresar, acercándose cada vez más al sendero de Solano. En ciertas situaciones, la carga de tener obligaciones se volvía abrumadora. No obstante, en ciertas ocasiones, Solano se aproximaba a mí, sintiendo su respiración cerca de mi cuello o su cercanía sobre mí. En el examen, la agradable sensación de su cuerpo al tocarse eliminaba mis preocupaciones, las cuales parecían insignificantes comparadas con la fuerte atracción que nos unía en ese instante. Al acercarme, no podía recordar la vida que había dejado atrás, las promesas que había hecho ni los compromisos que había asumido. Todo adquiría significado de una forma que el entorno que me rodeaba jamás comprendería. No se escuchaba ningún sonido y no se llevaba a cabo ninguna evaluación. Nadie más que tú y yo. Sin embargo, la presión seguía incrementándose. Su presencia resonaba intensamente en lo más profundo de mi ser. La proximidad cada vez mayor entre Solano y yo no era lo único que me estaba sorprendiendo. Asimismo, sabía que no podía quedarse eternamente en este enigmático lugar. En ciertos momentos, me veía en la encrucijada de mantener la apariencia de rutina o entregarme por completo. Es fundamental deshacerte por completo de esa errónea percepción de la realidad. Conforme pasaban los días, la resistencia de la edificación que mi esposo y yo habíamos erigido disminuía. Durante un tiempo pude mantener una fachada, haciéndome creer a mí misma y a él al volver de sus travesías. Simulaba que todo marchaba de manera adecuada, sin embargo, era consciente de que él había empezado a percibir algo en la manera en que lo observaba, una transformación que ya no podía mantener en secreto. Estando en las cercanías de Solano, experimentaba claramente cómo mi ser se llenaba de una energía dinámica que no podía ocultar. Al detener la conversación, se sumergió en pensamientos de otras personas. Una noche, mi querido Carlos se aproximó a mí con una expresión seria en su rostro. Durante varios días guardó silencio y me miraba de reojo con unos ojos cuya expresión no lograba descifrar. Las interrogantes se movían entre nosotros como una densa bruma. La situación era tan agobiante que lo rodeaba por entero. Se tumbó en la entrada, clavándome la mirada. Se dirigió a mí con una voz tranquila, aunque transmitiendo una serenidad perturbadora. Experimenté dificultades al tragar. Sentía una fuerte emoción revoloteando en mi estómago. Ante la falta de una respuesta clara, una parte de mí deseaba detallar todos los aspectos, la verdad que mantenía en secreto.
el secreto universo que había edificado junto a Solano. La decepción que experimentó fue enorme. Aunque intentaba resistirme, una parte de mí se sentía tentada a arruinar la ilusión. Expresé mi desconcierto frente a lo que dijiste. El eco de mis palabras se escuchaba más lejos de lo esperado. Sentía responsabilidad por la velocidad con la que mi corazón latía debido al temblor en mis manos. Antes de retirarse de la entrada, me observó detenidamente por un extenso periodo de tiempo. A medida que se aproximaba, no dejaba de mirarme fijamente. El tono de su voz, en este preciso instante, inclinando su postura y reflejando una expresión de inquietud en su rostro, expresó que te había concedido libertad porque consideró que la requerías. No obstante, esto no conecta contigo. Tu comportamiento ha sido distinto. No he obtenido ninguna respuesta. Experimentaba una extraña sensación de desconocimiento hacia mi propia persona. Opté por alejarme de la cotidianidad que solía formar parte de mi rutina diaria. La descripción de la mujer en tiempos antiguos, la faceta de mí que solía ser su cónyuge, parecía haber desaparecido. Sumergida en un universo que ya no le resultaba conocido, mi estado de ánimo es positivo. Al fin me animé a decirlo. A pesar de no ser verdad, continuaba manifestando mis emociones con intensidad. Experimentaba cierta presión, su conducta reflejaba dudas. Me miró por un instante breve adicional, como si hubiera llegado a una conclusión. Regresó velozmente y abandonó la habitación sin hacer ruido alguno. Una profunda tranquilidad se apoderó del ambiente. Desde la planta baja, oí ruidos provenientes de la cocina. Entendí que trataba de resolver un rompecabezas que le resultaba completamente enigmático. Tenía intenciones de marcharme. Huir, dirigirse velozmente hacia el granero, gozar de instantes compartidos con Solano. En ese momento, lo primordial era sentir su cercanía reconfortante y la tranquilidad que se percibía a nuestro alrededor. Sin embargo, realizar esa labor le resultaba completamente inalcanzable. Los días se volvieron más fríos y me encaminé hacia Solano. En ese momento, todo era consumido vorazmente. Cada día resultaba más complicado continuar sin tenerlo a su lado. De pronto, sucedió justo en el momento en que mi esposo partió hacia un compromiso esa tarde. Una vez más, al final de la tarde, regresé al establecimiento. Tenía plena conciencia de lo que hacía. Tenía pleno conocimiento de las consecuencias sin posibilidad de retroceder. No había forma de revertir la situación. Solano me dio la bienvenida con su característica amabilidad. Me encontraba observando sus penetrantes ojos marrones oscuros, sin poder apartar la mirada. Nuestra conexión resplandecía con gran intensidad a nuestro alrededor. Era capaz de percibir la vitalidad que emanaba de él, la energía que irradia en tu ser. La tranquilidad que emana de su autoridad me envuelve por completo. Me acerqué tranquilamente, sintiendo una conexión especial al tocar su cabello. No obstante, en esta ocasión se había producido una modificación. En este ambiente se percibe una energía poderosa, una conexión entre nosotros que no estaba presente anteriormente. Al acariciar su cabello, experimenté cómo la tensión se disipaba de mi ser, mientras una intensa emoción de deseo se apoderaba de mis pensamientos. Me resultaba difícil enfocar mi atención como era debido. El caos reinaba en la escena, emociones intensas en extremo. De pronto percibí el sonido de pasos que se aproximaban. En ese instante, mi corazón dio un vuelco y una intensa sensación de miedo me invadió de repente. Salí rápidamente. Mientras me encontraba en el establo, notaba que mi respiración se volvía irregular mientras examinaba el entorno a mi alrededor. No obstante, el alboroto proveniente de Carlos no me inquietaba, excepto por un pequeño aspecto adicional que me dejó totalmente petrificado. Mientras su cuerpo se mantenía quieto, los ojos de Solano no se podían cerrar. Sin embargo, nuestra conexión tranquila seguía inalterada. El tiempo se percibía como si se hubiera congelado, el planeta aguardando su instante, tomando aire con calma. En ese momento percibí el ruido de la puerta del granero al abrirse y crujir. Con anticipación, la singular voz de mi esposo resonó. Mi ser físico me tenía totalmente atrapado, sin posibilidad de retroceder en el ámbito emocional. Estuve estático, sin poder moverme ni desplazarme.
Experimentaba el palpitar intenso de mi corazón, sin saber con seguridad cuál sería mi siguiente paso. Mientras escuchaba los pasos acercándose al establo, experimentaba una fuerte opresión en su pecho. Cada uno de los pasos retumbaba en mi cabeza, como si estuviera marcando el tiempo hacia atrás. La simulación no pudo llevarse a cabo adecuadamente debido a la falta de espacio disponible. Las falsedades no le brindaban un refugio seguro. La realidad se revelaba a mi alrededor, sintiendo el peso de la situación. Al fin, he tenido que enfrentar las repercusiones de lo que hice. Volteé para observarlo directamente. Siento una profunda vergüenza en mi interior. En ese sitio se encontraba el hombre al que en el pasado entregué todo mi afecto. Le había fallado a esa persona de la forma más terrible posible. Nunca quise que esto sucediera. Con suavidad, dejé escapar las palabras en un susurro apenas audible. No obstante, sucedió. No hemos recibido ninguna comunicación de su parte. No hacía falta que lo hicieras. La expresión de su rostro mostraba dolor. Arreglar lo que se había estropeado entre Solano y yo y borrar lo ocurrido no era una labor fácil. El desenlace trágico y previsible fue el desenlace de la historia. Resultaba imposible reparar el mal hecho. Todo cambió en mi vida de manera radical. Había sufrido cambios y daños que no lograba entender. En ese preciso momento, al prolongarse el silencio entre nosotros, me di cuenta de que lo que ocurriera después carecía de importancia. Retroceder resultaba una tarea imposible. Todo lo que solía saber había experimentado transformaciones significativas. Si piensas que lo que viste fue sorprendente, prepárate para descubrir la historia que comparto contigo en este momento. Es verdaderamente asombroso. Antes de seguir adelante, si disfrutas de este tipo de relatos verídicos, te invito a suscribirte y compartir en la sección de comentarios qué acción habrías tomado en esta circunstancia.